Hola amigos, vamos a hacer en este caso esta pieza en la que dice lo siguiente: representar y acotar en diédrico la pieza adjunta dada en isométrico, dando las vistas, cortes o secciones que se consideren necesarios. Los agujeros son pasantes. Bueno, aquí si realizamos un corte, en realidad no nos va a permitir acotar una zona que no se pueda acotar, o no nos va a permitir ahorrarnos una vista. Entonces, esta pieza, mirándola desde aquí con un alzado y desde aquí tomando la planta, vamos a ver perfectamente, si miramos desde el alzado, los dos círculos. Si miramos desde la planta vemos los arcos estos pequeños, el otro que hay por aquí. Y si hacemos algún tipo de corte, por ejemplo un corte de cuadrante, es decir, quitarle un cuarto aquí a esta parte, bueno, nos va a permitir ver la anchura de esta zona, pero en realidad no nos va a facilitar nada de poder acotar alguna zona inaccesible o algo así. Igual pasa con esto, es decir, podríamos cortar aquí un corte, pero en realidad nos dejaría ver la parte interna, pero no nos va a facilitar nada, no nos va a ahorrar ninguna vista, ni tampoco nos va a permitir acotar más fácilmente. O sea que en este caso voy a descartar hacer cortes y secciones. Vamos a hacer simplemente un alzado desde aquí y una planta desde aquí. Y con eso nos va a dar la información necesaria. Bueno, vamos a tomar el alzado, como digo, desde aquí. Vamos a delimitar, hay que dejar siempre espacio suficiente para que luego entren las cotas. Así que dejamos un poco de margen. Y lo que estoy haciendo es delimitando la zona máxima que ocupa la pieza. Ahora ya vamos con los detalles. Dejamos un espacio aquí entre el alzado y la planta, y como vemos la planta pues más o menos tiene la misma altura que longitud, entonces pues más o menos delimitamos aquí una zona que sea de un tamaño parecido al alzado, aunque lo estemos haciendo a mano alzada el croquis, pero tenemos que intentar que la proporción sea más o menos igual. Bueno, ahora ya vamos con los detalles. Aquí vemos que si miramos desde arriba hay aquí una zona que más o menos es así, que ocupa esa parte, y luego aquí tenemos un eje central que viene por el centro, por aquí, y aquí tenemos una circunferencia que es la de mayor, bueno, un arco de circunferencia, y luego dos rectas que son tangentes. Es decir, cuando hagamos la circunferencia, esta grande, estas rectas que vienen por aquí son rectas que tocan a esa circunferencia. Entonces voy a hacer aquí una circunferencia, pues más o menos de un tamaño aproximado, podría ser así. Y luego trazamos una tangente a este punto y por aquí una tangente al otro punto. Hacemos aquí el cruce de los dos ejes, que se crucen siempre en línea, el punto donde se corten. Hacemos aquí, por ejemplo, así son los espacios huecos interiores, que vienen más o menos dejando la misma separación, pues más o menos vendrían por ahí. Y lógicamente el eje en línea de punto y raya, o línea corta, línea larga, delimitamos el eje. Y ahora aquí ya quizá hayamos dejado un espacio poco pequeño para hacer aquí esta parte. No, es que claro, lógicamente hemos hecho aquí la circunferencia completa, pero de aquí solo se ve el arco superior, es decir, esta zona hay que borrarla. Una vez que hemos hecho ya las rectas tangentes, que son estas que tocan por aquí, esa zona no existe, entonces la borramos, y ahí es donde hay que hacer esta parte central que viene por aquí más o menos así. Así. Bueno, ahora repasamos un poco mejor todo. Por aquí vendría el otro eje. Y ahora en la parte superior, pues igual. Es decir, tenemos aquí esta zona, de aquí abajo, que vendría por aquí. Y luego aquí, los ejes estos, tenemos aquí este
arco de circunferencia aquí y este otro arco aquí, que tienen el mismo radio los dos, luego solamente habrá que acotar uno de los dos. Y luego tenemos dos círculos aquí, que estaría, pues bueno, uno más o menos ahí, tiene que coincidir por ahí, sí, y este que más o menos pues vendría por aquí. Lógicamente a la misma altura, dibujamos aquí el eje y este otro eje que vendrá por ahí. Luego, bueno, más o menos ese viene por ahí. Ahora aquí la zona discontinua, si miramos desde aquí el alzado, todo esto de aquí dentro queda oculto, es decir, tiene que ser coincidente, pero queda ahí oculto. Y este queda por aquí oculto. Aquí hay un eje que viene por aquí en vertical. Por ahí. Bueno, es importante no olvidar dibujar los ejes, tanto los horizontales como los verticales, todos los que haya, una circunferencia. Y bueno, más o menos esta es la pieza. Vamos a delimitarlo un poco más por alguna zona. Por aquí. Aquí por arriba. Este vendría por aquí. Aquí, como dije, esta línea es tangente, es decir, toca. Toca aquí a este arco sin cortarlo. Vendría por aquí. Por aquí. Por aquí. Y bueno, las discontinuas, que son estas que ya habíamos representado antes. Estos arcos de circunferencia tienen esta forma, pero la parte central que hemos dibujado no se ve. Es decir, esto, eso y eso no existe, ni este ni este. Bueno, pues más o menos esa es la pieza. Ahora vamos a acotar de la siguiente manera. Como estos dos en el alzado tienen los dos el mismo diámetro, es decir, ese y ese son iguales, pues yo voy a acotar solo uno de ellos. Y voy a acotar aquí el radio, solo uno, ya que el otro es lo mismo, es decir, mide igual. Otra cosa fundamental es acotar la distancia entre ejes, a posicionar los dos centros, ese y ese, que están a esa separación. Igualmente hay que acotar la altura, es decir, hay que posicionar este eje tanto en anchura como en altura, es decir, habría que acotar la altura a esos ejes. Ahí. Y luego, sabiendo que la pieza es simétrica, pues sabemos que si esto mide, por ejemplo, de separación 80, por el punto medio vendrá este eje central, o sea, es simétrico. Entonces podríamos ya a partir de esta línea y de esta altura posicionar tanto ese centro como ese. Y bueno, ya aquí habría que acotar también esta zona de aquí, esa altura correspondiente ahí. Y bueno, nos vamos ya con la planta. En la planta, pues hay que posicionar igualmente los ejes, es decir, hay que decir dónde está este eje y este. Sabemos que están en el eje central de la figura, están en el medio, eso se ve, lo sabemos, pero hay que posicionarlo a una distancia entre ellos y a un extremo. Por ahí. Así ya sabemos la posición de uno y de otro. Sabemos que están en el eje central y sabemos que están a esta distancia del extremo. Como estos arcos son iguales, pues acotamos solo uno. Este radio es suficiente, ya que el otro es igual. Y bueno, faltaría por acotar aquí este otro radio. Y también faltaría esta separación, que se podría acotar aquí o aquí. Bueno, yo la voy a acotar aquí porque aquí no he dejado mucho espacio. Entonces esa distancia, esa profundidad, la voy a acotar ahí. Pues yo creo que con esto quedaría definida la pieza. Es una pieza de dos vistas, es decir, porque estas vistas no dan información suficiente. Si miramos desde aquí, desde el alzado, vemos que hay aquí unos círculos y vemos que esos círculos corresponden a eso, pero solamente tienen esta profundidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque esta línea discontinua no viene más hacia adelante.
es decir, está solo en esta zona. Eso nos dice que esos círculos están solo en esta parte, que no afecta a nada de la parte delantera de la pieza. Igual que sabemos que este agujero que hay aquí tiene solamente esta altura, la altura correspondiente a esta cota. ¿Por qué sabemos que estos agujeros solamente tienen esta cota? Porque esta línea discontinua no sube más arriba, entonces sabemos que llega solo hasta ahí. Son unos agujeros pasantes, como lo decía aquí, pasantes, pero que tienen esta cota. Entonces, bueno, más o menos con estas vistas se puede, aunque no se vea esta forma tan característica de la pieza en L que tiene, si la hubiésemos mirado desde el perfil, se vería aquí como una L, aunque no la veamos porque no hemos dibujado el perfil, pero es una pieza lo suficientemente sencilla para, a partir de estas vistas nada más, poder definir cómo es la forma de esta pieza. Queda perfectamente definida. Bueno, pues este es un poco el ejemplo. Vamos a repasar que no nos falte nada. Sí, está bien. Este es el ejemplo de acotación de esta pieza en el que nos pedían representar las vistas y acotar. Hemos razonado un poco cómo se hace cada cosa. Tener siempre presente que hay que situar bien los centros de las circunferencias. Estos centros, la distancia entre los ejes tiene que quedar perfectamente definida. Y bueno, acotar si hay dos circunferencias que son del mismo radio y están en el mismo plano, en el alzado en este caso, pues acota solo una. Igual con el radio he acotado solo uno, porque este de aquí era igual que el otro. Pues este es el razonamiento del ejercicio. Puedes encontrar más de este tipo en la lista de reproducción de vistas y acotación del canal. Espero que te sea útil, dale a like si te ha gustado, suscríbete para no perderte próximos vídeos. Adiós.